Hay un leve retroceso en la inflación en Estados Unidos. ¿Qué tan bueno, qué tan positivo puede ser este dato? Se lo preguntamos a Jorge Hurtado de la redacción de Economía de France 24. Bienvenido, Jorge. Hablamos de este tema, de la reducción de la inflación en Estados Unidos. Bueno, Santiago, se mantuvo sin cambios prácticamente en la relación de junio a julio de la inflación interanual en Estados Unidos. Luego del 9,1% de junio, el máximo de 4 décadas, la inflación anual se ubicó en 8,5% en julio, el primer mes en mucho tiempo en lo que los precios no han subido según la Oficina de Estadísticas Laborales de ese país. Los precios subieron por una serie de factores, como los bloqueos en las cadenas de suministros mundiales, los estímulos masivos del gobierno a principios de la pandemia del COVID-19 y la invasión de Rusia en Ucrania. Pero lo que sí se ha mantenido al alza son los precios de otros rubros como alimentos, alquiler, automóviles y servicios médicos. Pese a este respiro o a esta tregua que da a la economía la bajada de los precios, es impredecible cuánto tiempo va a durar. Bueno, y ahora hablamos de los acreedores extranjeros que congelaron por 2 años la deuda de Ucrania. Santiago, los pagos son de casi 20.000 millones de dólares en bonos internacionales sin señales de paso de un alto al fuego en el horizonte. Casi 6 meses después del inicio de esta invasión rusa, los tenedores de alrededor del 75% del total de circulación aceptaron la propuesta de Kiev de congelar esa deuda. El valor de mercado de la deuda de Ucrania se ha desplomado en más de un 80% desde que comenzó la acumulación de tropas rusas en las fronteras a finales del 2021, debido a que Ucrania se enfrenta a una contracción económica estimada hasta del 45% para este año. Los acreedores bilaterales, entre los que se encuentra Estados Unidos, Reino Unido y Japón, también respaldaron esa propuesta de retraso del pago de la deuda. Pasamos ahora a hablar de África, hablamos de Sierra Leona, en donde las protestas por los precios de los combustibles se volvieron violentas allí en las calles de Freetown, la capital. Bueno, estas manifestaciones terminaron en enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y grupos de jóvenes que exigían la dimisión del presidente. El vicepresidente Mohamed Yuldeh anunció un toque de queda en todo el país para tratar de contener esas manifestaciones. Los 8 millones de habitantes de Sierra Leona viven una de las naciones más pobres del mundo, que ocupa el puesto 182 de 189 países en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. En julio, el país suprimió 3 ceros de su moneda en un intento de restablecer la confianza en este país que ha sido principalmente afectado por la inflación. Y pasamos a España, en Europa, que comenzó allí un plan de ahorro energético para cumplir con ese pedido de la Unión Europea. ¿En qué consiste el plan? Bueno, este plan, que fue aprobado la semana pasada, generó muchísima controversia social y política por la oposición de regiones gobernadas principalmente por la derecha. Pero, ¿cuáles son las medidas? Se lo preguntamos a nuestra corresponsal Marina Colorado y nos cuenta más en el siguiente reporte. Comienza la carrera de ahorro de gas del 7% establecido para España después del acuerdo alcanzado con la Unión Europea para disminuir los efectos de la guerra en Ucrania en el país. Hoy, miércoles 10 de agosto, entran en vigor algunas de las restricciones impuestas por el gobierno de Pedro Sánchez, entre ellas el uso del aire acondicionado y de la calefacción. El aire acondicionado durante los meses de verano no podrá estar por debajo de los 27 grados Celsius, aunque hay algunas excepciones, como por ejemplo en restaurantes o en lugares como mercados de comida, donde la seguridad alimentaria tiene que mantener una temperatura definida. Y en los meses de invierno la calefacción no podrá estar por encima de los 19 grados. Además de estas restricciones, hoy también entra en vigor el apagado del alumbrado en edificios públicos y de los escaparates, que a partir de las 10 de la noche tendrán que estar apagados siempre y cuando no quede gente en su interior. Estas medidas estarán en vigor hasta noviembre del año que viene, de 2023. El 30 de septiembre, además, entran otras medidas en vigor, como por ejemplo el cierre de puertas en establecimientos que no podrán dejar que la energía se desperdicie, tanto el aire acondicionado como la calefacción, por tener, como por ejemplo este establecimiento, las puertas abiertas. Tendrán que tener un sistema, aunque sea rudimentario, para evitar el despilfarro de energía, aunque provenga de fuentes renovables. Todo esto, con todas estas medidas de restricción, el gobierno de Pedro Sánchez pretende reducir su consumo de gas entre un 4 y un 5%.
cambian un poco las prácticas rutinarias de los españoles. Indicadores, ¿cómo les fue a las bolsas? Bueno, empezamos en Estados Unidos, el euro subió, las acciones de Wall Street también subieron, el dólar cayó después de que estas señales de desaceleración de la inflación en Estados Unidos impulsaran las apuestas de que la Reserva Federal de ese país subiría los tipos de interés a un ritmo un poco más lento de lo que lo ha venido haciendo. En Europa las acciones subieron, ya que estos datos también de una leve caída de la inflación en Estados Unidos animaron a los inversores. Y en América Latina la Bolsa Mexicana de Valores avanzó un 1,2% en su principal indicador como reacción favorable de los inversionistas sobre los datos de inflación en Estados Unidos, que es su principal socio comercial. Muchas gracias, Jorge, por estos datos de la jornada económica del día de hoy. A continuación, el debate en Directo América.